Buenas noches, mi nombre es Andrés Leonardo Espinosa Cañón, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Y pues el tema que yo escogí fue las masacres de las bananeras en el Urabá. La masacre de las bananeras ocurrió aproximadamente en el año de 1928, ya que los trabajadores luchaban por sus derechos y unas mejores condiciones, tanto de vida como laborales. Pero pues por el sindicato que había y por el tiempo que llevaban pues protestando, el señor Cortés dio la orden de disparar aproximadamente el 6 de diciembre, ya que llevaban ya mucho tiempo y estaban generando mucho caos. Lo terrible es que dispararon discriminadamente a matar a todos los que estaban protestando. Dicen las historias que esto fue una orden directamente del presidente, ya que estaba afectando la empresa United Fruit Company, que era la empleadora en ese momento. Pero la responsabilidad cae tanto de la empresa como del mismo ejército y en ese mismo tiempo también del presidente. En este tema de las masacres de las bananeras es muy importante resaltar el tema de la cultura política y la democracia, ya que en ese tiempo la gente peleaba por sus derechos, ya que no se estaban cumpliendo, ya que simplemente los veían como simples obreros. Cuenta la historia que en el ferrocarril habían testigos que venían pues bajar lagos de sangre y veían cantidad de cuerpos acumulados. Realmente no se tiene la cifra establecida pues en esa época de cuánta gente murió. También las historias relatan de que la misma gente del ejército sacaban por balsas, pues por el mar, la cantidad de cuerpos y botaban los cuerpos en alta mar para ocultar la evidencia o los ocultaban en fosas comunes. Este tema es muy importante estudiarlo, ya que desde esa época hemos visto cómo el gobierno ha sido opresor con la clase obrera en nuestro país. Pues dicen que la lucha de Colombia contra las guerrillas es hace más de 60 años, pero no, realmente ya van 100 años, yo creo. Pues desde de las masacres de las bananeras se ve que el tema de la guerra empieza desde el mismo gobierno. A pesar del tiempo, en nuestro país aún sufrimos el tema de la guerra contra las guerrillas, que ha sido muy complicado pues, dar solución, ya que a pesar de que existe un proceso de paz, aún siguen reclutando a niños, a jóvenes, a fuerzas armadas y pues también el tema de la corrupción en nuestro país. En San Rafael Ciénaga solamente se conservan 9 cuerpos que según el gobierno fueron los únicos encontrados de la matanza. Esas 9 personas o 9 muertos que están en este pueblo enterrados son la representación de la lucha obrera contra los derechos de los trabajadores. Es el sacrificio que hicieron los colombianos para poder tener unos derechos dignos en la vida laboral. Lo más triste es la forma como el gobierno intentó encubrir los hechos. Como dice los relatos, que incineraban los cuerpos o los metían en fosa o los tiraban al mar como si fueran un juguete, un trapo. Y es muy triste porque en esa época en la plaza, la gente que tenía dinero bailaba prácticamente encendiendo los billetes y bailando mientras la clase obrera se moría de hambre y vivían en una miseria absoluta.
Hay un libro donde dice, que se llama Los sucesos de las bananeras del señor Cortés, donde dice que los muertos fueron aproximadamente 47, pero la realidad es que existe un documento que generó el embajador de Estados Unidos de esa época, donde dice que fueron más de 1.000 muertos, que fue el reporte que dio a los Estados Unidos de América. A veces uno piensa, si el Estado cometió este crimen, ¿por qué no se disculpan? ¿O por qué no piden perdón al pueblo colombiano? Pues no sé, pues pienso que como fue en un lugar donde la población era muy pobre, hay ciudades o muchas ciudades costeras que están abandonadas, pueblos abandonados por el gobierno, donde no hay agua ni luz. Y como la matanza fue en un lugar de estos, como fue en la Ciénaga, por allá en el Urabá, pues realmente la gente no recuerda mucho de esto y a veces no le dan importancia. Pero si hubiera sido en una ciudad principal, yo creo que sí se hubiera reconocido el tema de todas estas matanzas. Bueno, y cabe resaltar que como fueron simples obreros, pues la gente no recuerda, no le dan mucha importancia. Pero hubiera sido alguien importante en esa época, si se hubiera tenido reconocimiento. Colombia también ha sido un país muy desmemoriado con estos hechos, porque no se le ha dado la importancia de la cantidad de muertos que hubieron por la lucha de nuestros derechos. Pienso que el gobierno ha sido muy corrupto y muy canalla. Ha tenido una administración muy canalla con los colombianos. Desde esa época hemos estado luchando por nuestras condiciones laborales y por mejorar nuestras calidades de vida. Ahorita más de 90 años seguimos en la lucha. Hoy en día vemos cómo las Fuerzas Armadas, la policía del ESMAR, trata de evitar que el pueblo se rebele y luche por sus derechos, ya que el tema del desempleo, la educación, la salud en nuestro país es muy deficiente y hemos tenido los recursos para mejorar, pero el tema de la corrupción de las empresas, del gobierno, se roban mucho el dinero y son miles de millones. No permite que nosotros sigamos adelante. Hoy en día nuestro país ha perdido mucho dinero por el robo del gobierno y el robo de las grandes empresas como Odebrecht, las pérdidas millonarias de Electrocaribe, la plata que se han robado de la construcción del túnel de la línea. Con todo ese dinero hay muchas empresas más que han robado mucho dinero. Pues hubiéramos podido mejorar el tema de la salud, el tema de los hospitales, mejor educación pues para la gente vulnerable. Realmente el futuro de nuestro país es incierto, pero debemos trabajar fuertemente para poder mejorarlo. No debemos dejar que el gobierno ni las grandes industrias nos opriman. Siempre debemos luchar por nuestros derechos y alzar la voz cuando algo no está bien. Debemos seguir luchando por nuestros derechos. No podemos permitir que un gobierno corrupto nos quite lo que con tanto trabajo pues hacemos por este país. Por ejemplo, hoy en día para poder votar ya uno ni confía, porque hay personas que aparecen, personas muertas que aparecen que votaron. Así de corrupto es el gobierno de nosotros. Y es muy triste, pues que en nuestro país las pocas personas que han tenido voz para defender el pueblo ante el gobierno han sido hasta asesinadas.
como el señor Jorge Eliezer Gaitán, que fue uno de los pocos que denunció la gran masacre que hubo en nuestro país. Debemos permitir que más colombianos mueran por la mala administración de nuestro país. La muerte de líderes sociales no puede seguir en nuestro país. La muerte de campesinos, la expropiación de terrenos por los cultivos ilícitos. Nuestro país tiene gran potencial y debemos explotar todo el recurso humano que tiene, ya que la mayoría de colombianos son personas muy inteligentes y pueden sacar adelante sus vidas, pero de la misma forma necesita el apoyo de un buen gobierno, de una buena administración, de que una votación sea legal, de que permitan que realmente todos los colombianos voten y que seamos conscientes que nosotros también debemos votar. Debemos elegir los mejores representantes para nuestro pueblo y para nuestro futuro.